Algo muy importante con la forestería análoga es que promueve mucho el cultivo de la biodiversidad. Además, busca también relacionar a las personas con la tierra. Puyu se encuentra en el bosque de nubes de Oxapampa, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y en él se está regenerando un antiguo pastizal de 1 hectárea utilizando la técnica de forestería análoga, plantándose más de 400 individuos de 30 especies diferentes. El proyecto Puyu está muy relacionado con la soberanía alimentaria. Nosotros estamos instalando un bosque comestible con frutales como duraznos, manzanas, peras, ciruelas, plátanos, paltos, limones, naranjas, que nos permitirá cumplir con nuestros requerimientos alimentarios básicos, pero también nos permitirá generar economía a través de los excesos de producción que tengamos. Nosotros hemos incluido muchas especies que producen frutas en nuestro diseño, pensando también en la fauna silvestre, porque lo que queremos en un futuro es que los animales que ya no se acercan mucho a este espacio vuelvan y sean ellos los siguientes dispersores de todas estas semillas. También incluye el cultivo de madera. Tiene una pequeña plantación de pinos de Kunumani para en un futuro también poder obtener madera de él. porque la demanda de madera siempre va a existir y la única forma de cubrir esta demanda es a través de plantaciones para quitarle la presión al bosque natural. Debajo de esta plantación de pinos estamos colocando algunos cafés. Consumimos cafés y qué mejor que consumir tu propio café. La plantación se hizo con unos huecos grandes, echándole abonos para que la planta crezca mejor. Y ponerle cartón para que la maleza no tape las plantas, ¿no? También me gusta mucho ver cómo las técnicas que estamos usando están funcionando muy bien. Se está haciendo un buen trabajo. Y vamos a cosechar en abundancia. Considero que es una técnica que contribuye a la mejora de los ecosistemas y sobre todo contribuye a esta búsqueda de alcanzar el desarrollo sostenible. En la selva baja de Oxapampa, a 500 metros sobre el nivel del mar, 8 mujeres y 2 hombres de la gran nación Yanesha están recuperando 4.5 hectáreas de bosque, plantando más de 2.000 individuos de 60 especies distintas. Me parece una buena técnica porque ahí podemos tener como árboles forestales y también tenemos algo de plantas frutales, como también algunas plantas medicinales, por ejemplo, chamairo y el ajosacha. Mi bosque análogo, estoy feliz y creo que está creciendo. Cuando no estoy en la chacra me aburro a mí. Estoy en la chacra, feliz, estoy cultivando lo que estoy sembrando, mis plantitas. Así que yo aprendí a trabajar, me gusta sembrar platanitos, no falta nada en la chacra, camotecitos, zapallitos. Cuando era niña había plantas cerca como ovía, coclón, caimetío, y eso me recuerdo porque ahora eso ya no existe. Los árboles ya están más lejos, por ejemplo, árboles frutales, árboles pintorias, árboles medicinales, ya no hay cerca. Este año 2024 hemos visto el cambio de climático. Está muy intensa el sol, pues a veces nuestras plantas se marchitan, se mueren, nuestras plantas con ese calor. Me parece buena técnica porque ya estoy recuperando el suelo degradado, ya voy a tener agua y ya no voy a tener mucha erosión del suelo. Para mí es importante. Entonces estoy defendiendo a mi predio que no haya sequía en el ojo del agua. Quisiera incluir el payón que usamos como planta tintoria, quisiera incluir también el chuchuhuacil, que también es planta medicinal.
Cuando ya produce va a ser para mí y para mis hijos. Vienen a visitar mis nietos y se queda para que coman. Los niños les gustan comer fruta. Buena, quiero yo. Me gustaría tenerle un pedazo de bosque lleno de riqueza, lleno de frutas para ver los animales, para que vengan a comer. Porque si tengo una planta frutales, por ejemplo, uvía o azaí, se va a traer los aves y también va a traer los animales. Habiendo pacaya, habiendo coquillón, sí, animales van veniendo porque les encanta. Eso es comida de ellos, de animales. Tanto como samaño, tanto como cutpe, cachuna, mono nocturno, mono choro. Estamos recuperando la biodiversidad para enriquecer nuestro bosque. Consideramos y creemos que la forestería análoga es una gran herramienta que puede solucionar muchísimos problemas, no solamente ecológicos, ¿no?, de deforestación, de restauración de suelos, sino que también puede ser un aliado para la soberanía alimentaria, especialmente en las comunidades nativas que tienen tanta riqueza cultural, tanta riqueza en biodiversidad, tanto conocimiento ancestral. Y sus hijos.